La última fotografía del Titanic todavía flotando sobre el Atlántico parece tranquila, elegante, casi arrogante. 4 días después ya no estaría ahí y nadie en esa cubierta sabía que el tiempo estaba contado. Esa es la clase de instante que cambia la historia sin anunciarse. Y no es el único. Hay imágenes que fueron tomadas justo antes de que todo se quebrara en silencio. Momentos congelados en el borde de lo irreversible. Una vista desde la cima del World Trade Center en 1976 muestra un horizonte intacto, limpio, confiado, una ciudad convencida de su permanencia. Un joven soldado abraza a su madre en 1917 antes de partir hacia el frente. Ella aprieta más fuerte de lo normal, como si su intuición estuviera gritando algo que la cámara no puede registrar. Una niña inglesa camina a la escuela con máscara antigás en 1939. Su mochila cuelga pequeña, su rostro desaparece detrás de filtros y correas. Infancia blindada por miedo colectivo. Un marín ofrece un cigarro a un soldado japonés enterrado hasta el cuello en 1945. El gesto rompe la lógica del enfrentamiento y convierte una escena extrema en un instante profundamente humano. La imagen final de Timothy Treadwell y Amy Huguenard en 2003 los muestra sonriendo frente a la naturaleza salvaje que minutos después cambiaría su destino. La cámara no detecta amenaza, solo normalidad. Una mujer británica bebe té frente a su casa tras un bombardeo en 1944. El humo aún flota detrás de ella. Su postura transmite una calma que desafía el caos. En Berlín, tras la caída del muro, algunos se niegan a estrechar la mano del otro lado. El concreto cayó, pero la distancia emocional sigue intacta. Un jockey cruza primero la meta en 1923 y es declarado ganador aún cuando ya no puede celebrar. La multitud aplaude sin comprender del todo lo que acaba de ocurrir. En China, una mujer con los pies vendados posa para una fotografía a finales del siglo XIX. Belleza forzada convertida en tradición, dolor convertido en costumbre. Una familia inmigrante llega a Ellis Island en 1904 con maletas gastadas y miradas llenas de incertidumbre. Detrás queda un mundo conocido, delante uno que no garantiza nada. Una vista desde las ventanas del restaurante en la Torre Norte en los años 70 muestra mesas elegantes y conversaciones ligeras suspendidas a cientos de metros del suelo. Nadie piensa que ese paisaje se volvería símbolo global décadas después. Una armadura perteneciente a un joven de 19 años hallado en Waterloo permanece intacta mientras su historia quedó interrumpida en segundos. Una fotografía de un niño sonriendo hace más de un siglo atraviesa el tiempo con una expresión que podría ser de hoy. Y eso es lo inquietante. Cada una de estas imágenes parecía ordinaria cuando fue tomada. Nadie sintió que estaba presenciando un punto de quiebre. Nadie escuchó una alarma cósmica anunciando transformación. Y sin embargo, esas escenas se convirtieron en referencias permanentes, en recordatorios de que el mundo puede girar en un instante sin previo aviso. Lo que estás viendo no son solo fotos antiguas, son advertencias silenciosas, fragmentos de segundos previos a cambios irreversibles, pruebas de que la historia no avisa, simplemente ocurre. Y mientras observas estas imágenes desde la comodidad del presente, surge una pregunta incómoda. ¿Cuál de los momentos que estamos viviendo ahora mismo será recordado dentro de 100 años como el último instante de una era que aún no sabemos que está terminando? Un tercer dispositivo nuclear estaba preparado para ser lanzado sobre Japón, y el mundo estuvo a un paso de una realidad completamente distinta. La orden nunca llegó, y la historia giró en otra dirección. Así de frágil es el destino colectivo. Un niño soviético captura a un general alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Su uniforme le queda grande, su expresión no corresponde a su edad. La imagen rompe cualquier idea romántica del conflicto. En Groenlandia nada un tiburón que nació alrededor de 1627, cuando aún se escribían cartas con pluma y tinta. Ha sobrevivido imperios, revoluciones, transformaciones tecnológicas, y sigue desplazándose bajo el hielo como si el tiempo no tuviera autoridad sobre él.
Paul Alexander pasa 70 años dentro de un pulmón de acero debido a la polio, y aún así estudia, se gradúa, ejerce como abogado. Su cuerpo limitado no logra encerrar su voluntad. Un meteorito de 7 millones de años es hallado en la Tierra, material más antiguo que el propio planeta, una roca que existía antes de que hubiera océanos, antes de continentes, antes de cualquier memoria humana. Una tumba egipcia es abierta tras 3000 años sellada. El aire que escapa no había sido respirado desde otra civilización. El polvo suspendido parece flotar entre épocas. El rostro reconstruido de una mujer que vivió hace 4000 años nos observa con rasgos tan familiares que inquietan. La distancia histórica se acorta de golpe. Un hombre sobrevive 3 días atrapado dentro de un barco hundido frente a Nigeria. Oscuridad total, presión, silencio, la espera convertida en única estrategia. En China del siglo XIX, una joven posa con los pies vendados, tradición convertida en norma, sacrificio convertido en estética, una imagen que hoy resulta casi incomprensible. Un hombre evita bañarse durante 60 años y cuando finalmente lo hace, su cuerpo no resiste mucho tiempo después, coincidencia que alimenta preguntas incómodas sobre adaptación y costumbre. La copia más clara de la Mona Lisa aparece en 2012 revelando detalles que el original oculta. Incluso las obras más estudiadas guardan secretos. Lady Gaga posa en 2004 antes de la fama. Ben Affleck y Matt Damon llaman a sus madres tras ganar el Oscar en 1997. Bruce Lee entrena en los años 60 sin saber que su figura se volverá símbolo global. Todos fueron desconocidos antes de convertirse en referencia. Todos tuvieron un punto previo al salto. Una fotografía muestra a soldados en trincheras compartiendo una tregua navideña en 1914. Por unas horas, el enfrentamiento se diluye y la humanidad asoma entre uniformes. Un científico joven ayuda a moldear decisiones globales en los años 40 sin imaginar el alcance que tendrían. El cable gigante del Golden Gate Bridge descansa como una serpiente de acero. Su peso resume ambición y riesgo. La Estatua de la Libertad en París, antes de cruzar el océano, parece una promesa que aún no sabe dónde aterrizará. Un ingeniero cablea una computadora primitiva en 1958 sin sospechar que está colocando los cimientos de la era digital. Cada una de estas escenas contiene una tensión latente, un antes que parece normal y un después que redefine todo. La sensación se repite. La historia no cambia en grandes discursos, cambia en decisiones pequeñas, en órdenes que no se dan, en puertas que se abren tras siglos cerradas, en personas comunes que un día dejan de serlo. Y mientras avanzamos entre estas imágenes, surge otra idea inquietante. Quedaron descartadas por segundos de diferencia, por silencios, por retrasos, por decisiones que nunca llegaron a ejecutarse. El Titanic, comparado con un crucero moderno, parece diminuto, casi frágil, pero en su momento representaba la cima de la ingeniería, la confianza absoluta en el progreso. Esa comparación revela algo incómodo. Cada generación cree haber alcanzado el límite, hasta que el futuro la reduce a una maqueta. La evolución de los trajes de baño femeninos entre 1875 y 1927 muestra décadas de polémica comprimidas en tela cada vez más corta. En 1907, Annette Kellerman fue arrestada por usar un diseño considerado escandaloso. Hoy sería portada de revistas sin controversia. Un policía multa a una mujer por llevar bikini en 1957, y la escena parece absurda desde el presente, pero en ese instante era norma. La oficina oval sin muebles luce pequeña, casi vulnerable, lejos del símbolo de poder que hoy proyecta. Princess Diana aparece con su famoso vestido de venganza en 1994, una declaración silenciosa que habló más fuerte que cualquier discurso. Albert Einstein, enseñando física en una universidad afroamericana en 1946, rompe esquemas sociales de su época, una decisión que trasciende el aula. Marie Curie es enterrada en un ataúd revestido de plomo debido a la radiación acumulada en su cuerpo. El conocimiento tiene consecuencias invisibles.
Un ingeniero en 1958 conecta cables de una computadora que ocupa una habitación entera. Hoy ese poder cabe en un bolsillo. Windows 95 es lanzado y multitudes celebran frente a tiendas como si fuera un concierto. La tecnología convertida en evento cultural. Precios de gasolina de décadas pasadas parecen irreales comparados con los actuales. El tiempo altera la percepción del valor. Un remoto de los años 70 parece un artefacto primitivo comparado con el control táctil de hoy. El diseño original del muñeco Michelin era inquietante, casi intimidante. Luego fue suavizado para resultar amigable. La historia no solo cambia objetos, también suaviza imágenes. El interior de primera clase en los años 50 muestra espacio y lujo que hoy resultan impensables en vuelos comerciales. Un puente de Londres que alguna vez estuvo lleno de casas y comercios, no solo era tránsito, era vecindario. El tiempo redefine incluso las estructuras más sólidas. Un elefante marino de 4.000 libras fotografiado en 1930 parece una criatura prehistórica varada en el presente. Robert Wadlow, el hombre más alto registrado, supera los 2,70 m. Su figura desproporcionada obliga a reconsiderar lo que llamamos normal. Junto a él, en otra época, el hombre más delgado y el más pesado del siglo XIX comparten titulares: extremos humanos coexistiendo en una misma era. Un padre hippie camina con su hija en 1968, con flores en el pelo, símbolo de una generación que intentaba redefinir reglas. Dos soldados enemigos comparten una tregua navideña en 1914. Por unas horas, la línea divisoria se difumina y la humanidad toma el control. Una niña con piernas prostéticas posa a inicios del siglo XX con dignidad absoluta, resiliencia silenciosa frente a la adversidad. Un retrato de amantes masculinos cuando amar estaba prohibido desafía normas sociales sin necesidad de palabras. Una mujer en motocicleta en los años 20 mantiene la mirada firme hacia la cámara. Independencia capturada en blanco y negro. Un retrato de victorianas que nunca cortaron su cabello muestra cabelleras que llegan al suelo. Disciplina convertida en identidad. Una mujer carga su automóvil eléctrico en 1912 dentro de su garaje, recordándonos que muchas innovaciones no son nuevas, solo regresan. Un zoológico londinense muestra a un padre ayudando a su hijo a alimentar una jirafa, instante cotidiano que décadas después se convierte en cápsula de tiempo. La Estatua de la Libertad, antes de cruzar el océano, parece pequeña comparada con el símbolo que terminaría siendo. Un tiburón de Groenlandia sigue nadando tras siglos de transformaciones humanas, indiferente a fronteras, banderas o discursos. Cada imagen de este bloque revela algo más profundo que progreso o cambio. Revela que nada es estático, que lo que hoy parece arriesgado, mañana será rutina, que lo que hoy defendemos como permanente será reinterpretado. Las ciudades crecen, los símbolos se erigen, las generaciones desafían normas y luego son reemplazadas. La tensión no está solo en el riesgo físico de aquellos obreros o en la audacia de una mujer sobre una motocicleta. Está en la certeza de que todo lo que vemos seguirá transformándose sin pedir permiso. Y si todo lo anterior fue transformado, reinterpretado o reducido por el tiempo, ¿qué de lo que hoy consideramos incuestionable terminará pareciendo pequeño, exagerado o incluso absurdo en el futuro? Obreros colgados de vigas de acero en Nueva York, sin arneses modernos, cientos de metros sobre el suelo. Una fotografía que hoy parece impensable, pero que en su momento representaba progreso puro. El Golden Gate Bridge, durante su construcción, muestra cables del grosor de árboles, cada hebra tensada como si sostuviera el orgullo de una nación. Mount Rushmore, antes de los rostros presidenciales, es solo una pared de roca esperando identidad. Años después, se convierte en ícono permanente. La Torre Eiffel, a medio construir, parece un esqueleto metálico suspendido contra el cielo. Nadie imaginaba que terminaría siendo símbolo universal de una ciudad. Nueva York, cubierta de nieve en 1888, muestra carruajes y peatones enfrentando el frío sin tecnología moderna. Hoy la misma ciudad vibra con luces digitales y pantallas gigantes.
El puente de Londres alguna vez estuvo lleno de casas y comercios. No solo era tránsito, era vecindario. El tiempo redefine incluso las estructuras más sólidas. Un elefante marino de 4.000 libras fotografiado en 1930 parece una criatura prehistórica varada en el presente. Robert Wadlow, el hombre más alto registrado, supera los 2,70 m. Su figura desproporcionada obliga a reconsiderar lo que llamamos normal. Junto a él, en otra época, el hombre más delgado y el más pesado del siglo XIX comparten titulares: extremos humanos coexistiendo en una misma era. Un padre hippie camina con su hija en 1968, con flores en el pelo, símbolo de una generación que intentaba redefinir reglas. Dos soldados enemigos comparten una tregua navideña en 1914. Por unas horas, la línea divisoria se difumina y la humanidad toma el control. Una niña con piernas prostéticas posa a inicios del siglo XX con dignidad absoluta, resiliencia silenciosa frente a la adversidad. Un retrato de amantes masculinos cuando amar estaba prohibido desafía normas sociales sin necesidad de palabras. Una mujer en motocicleta en los años 20 mantiene la mirada firme hacia la cámara. Independencia capturada en blanco y negro. Un retrato de victorianas que nunca cortaron su cabello muestra cabelleras que llegan al suelo. Disciplina convertida en identidad. Una mujer carga su automóvil eléctrico en 1912 dentro de su garaje, recordándonos que muchas innovaciones no son nuevas, solo regresan. Un zoológico londinense muestra a un padre ayudando a su hijo a alimentar una jirafa, instante cotidiano que décadas después se convierte en cápsula de tiempo. La Estatua de la Libertad, antes de cruzar el océano, parece pequeña comparada con el símbolo que terminaría siendo. Un tiburón de Groenlandia sigue nadando tras siglos de transformaciones humanas, indiferente a fronteras, banderas o discursos. Cada imagen de este bloque revela algo más profundo que progreso o cambio. Revela que nada es estático, que lo que hoy parece arriesgado, mañana será rutina, que lo que hoy defendemos como permanente será reinterpretado. Las ciudades crecen, los símbolos se erigen, las generaciones desafían normas y luego son reemplazadas. La tensión no está solo en el riesgo físico de aquellos obreros o en la audacia de una mujer sobre una motocicleta. Está en la certeza de que todo lo que vemos seguirá transformándose sin pedir permiso. Y si todo lo anterior fue transformado, reinterpretado o reducido por el tiempo, ¿qué de lo que hoy consideramos incuestionable terminará pareciendo pequeño, exagerado o incluso absurdo en el futuro? Obreros colgados de vigas de acero en Nueva York sin arneses modernos, cientos de metros sobre el suelo. Una fotografía que hoy parece impensable, pero que en su momento representaba progreso puro. El Golden Gate Bridge, durante su construcción, muestra cables del grosor de árboles, cada hebra tensada como si sostuviera el orgullo de una nación. Mount Rushmore, antes de los rostros presidenciales, es solo una pared de roca esperando identidad. Años después, se convierte en ícono permanente. La Torre Eiffel, a medio construir, parece un esqueleto metálico suspendido contra el cielo. Nadie imaginaba que terminaría siendo símbolo universal de una ciudad. Nueva York, cubierta de nieve en 1888, muestra carruajes y peatones enfrentando el frío sin tecnología moderna. Hoy la misma ciudad vibra con luces digitales y pantallas gigantes. El puente de Londres alguna vez estuvo lleno de casas y comercios. No solo era tránsito, era vecindario. El tiempo redefine Más incluso las sólidas, un estructuras. elefante marino de 4.000 libras fotografiado en 1930 parece una criatura prehistórica varada en el presente. Robert Wadlow, el hombre más alto registrado, supera los 2,70 m. Su figura desproporcionada obliga a reconsiderar lo que llamamos normal. Junto a él, en otra época, el hombre más delgado y el más pesado del siglo XIX comparten titulares: extremos humanos coexistiendo en una misma era. Un padre hippie camina con su hija en 1968 con flores en el cabello, símbolo de una generación que intentaba redefinir reglas. Dos soldados enemigos comparten una tregua navideña en 1914. Por unas horas, la línea divisoria se difumina y la humanidad toma el control.
Una niña con piernas prostéticas posa a inicios del siglo XX con dignidad absoluta, resiliencia silenciosa frente a la adversidad. Un retrato de amantes masculinos, cuando amar estaba prohibido, desafía normas sociales sin necesidad de palabras. Una mujer en motocicleta en los años 20 mantiene la mirada firme hacia la cámara. Independencia capturada en blanco y negro. Un retrato de victorianas que nunca cortaron su cabello muestra cabelleras que llegan al suelo, disciplina convertida en identidad. Una mujer carga su automóvil eléctrico en 1912 dentro de su garaje, recordándonos que muchas innovaciones no son nuevas, solo regresan. Un zoológico londinense muestra a un padre ayudando a su hijo a alimentar una jirafa, instante cotidiano que décadas después se convierte en cápsula del tiempo. La Estatua de la Libertad, antes de cruzar el océano, parece pequeña comparada con el símbolo que terminaría siendo. Un tiburón de Groenlandia sigue nadando tras siglos de transformaciones humanas, indiferente a fronteras, banderas o discursos. Cada imagen de este bloque revela algo más profundo que progreso o cambio, revela que nada es estático, que lo que hoy parece arriesgado mañana será rutina, que lo que hoy defendemos como permanente mañana será reinterpretado. Las ciudades crecen, los símbolos se erigen, las generaciones desafían normas y luego son reemplazadas. La tensión no está solo en el riesgo físico de aquellos obreros o en la audacia de una mujer sobre una motocicleta. Está en la certeza de que todo lo que vemos seguirá transformándose sin pedir permiso. Y si cada monumento, cada ciudad y cada norma fue moldeada por decisiones humanas, entonces la siguiente transformación ya está en marcha, aunque todavía no podamos verla con claridad. Barack y Michelle Obama sostienen a su bebé en la sala de su casa en 1998, un momento íntimo que no anticipa escenarios globales. Theodore Roosevelt aparece con 19 años durante su etapa universitaria sin que nadie imagine su futuro político. Un joven Richard Nixon posa entre compañeros sin sospechar el peso que su nombre tendría décadas después. Robert De Niro, antes del cine, es solo un niño más en una fotografía familiar. Marilyn Monroe se observa en un espejo de feria que distorsiona su reflejo, belleza convertida en ilusión óptica. Un hombre prueba Coca-Cola por primera vez en 1950 y su expresión resume sorpresa pura. El primer retrato fotográfico en 1827 necesitó horas de exposición para capturar una simple vista desde una ventana. Hoy millones de imágenes se generan en segundos. Galileo dibuja las fases de la luna en 1610, intentando comprender lo que sus ojos apenas distinguen. Un ingeniero cablea una computadora primitiva en 1958 sin saber que está sembrando la base de la era digital. El interior microscópico de una moneda revela un universo oculto que siempre estuvo en nuestros bolsillos. El diseño original del muñeco Michelin resulta inquietante comparado con su versión moderna. La primera fotografía de la luna marca el inicio de una obsesión humana por alcanzar lo inalcanzable. Harriet Tubman, en su vejez, muestra un rostro que ha atravesado épocas decisivas. El Golden Gate Bridge, durante su construcción, parece una hazaña improbable suspendida sobre el agua. El interior de un avión en 1925 revela asientos simples que contrastan con la sofisticación actual. Un remoto de los años 70 parece una reliquia comparado con la tecnología táctil contemporánea. Una escalera diseñada por Leonardo da Vinci en 1516 desafía la lógica arquitectónica siglos antes de la ingeniería moderna. Un tiburón nacido en el siglo XVII continúa nadando mientras generaciones completas aparecen y desaparecen. Un meteorito más antiguo que la Tierra recuerda que nuestra historia es apenas un parpadeo en escala cósmica. Una puerta británica construida hace casi 1000 años aún se abre y se cierra como si el tiempo no hubiera pasado. Cada uno de estos momentos parece pequeño cuando ocurre, casi irrelevante, pero con el paso de los años adquiere peso, contexto y significado. Esa es la constante que atraviesa todas estas imágenes. Nadie en ellas sabía que estaban participando en algo que sería observado décadas después. Nadie sintió que estaba dentro de una cápsula temporal, y sin embargo lo estaban.
La historia no avisa cuando está siendo escrita, no envía señales luminosas ni advertencias claras, simplemente avanza mientras las personas viven su rutina, toman decisiones, sonríen, construyen, aprenden, experimentan. Y entonces alguien presiona un obturador y congela un segundo que más adelante parecerá monumental. La verdadera inquietud no está en el pasado, sino en el presente, porque si todos esos instantes fueron ordinarios antes de volverse extraordinarios, entonces este mismo momento podría estar cargado de un significado que aún no comprendemos. Quizás ahora mismo alguien está capturando una imagen que dentro de 100 años hará que el mundo se detenga a mirarla y se pregunte cómo nadie notó que todo